Hola, muy buenas. Vamos a hacer una tutoría colectiva en video tutorial, la que correspondería al día, bueno, a la última o penúltima semana de noviembre, antes del examen de evaluación, que como sabéis no es obligatorio hacerlo, y sin embargo sí es obligatorio hacer todos los cuestionarios. Estamos ahora en el aula virtual de latín de segundo. Y si nos vamos al mes de noviembre 2, veremos que no hay ningún libro verde de Moodle con contenidos nuevos, pero sí hay dos cuestionarios. Entonces, si cogemos el último, el 8, vemos que hay 6 intentos hechos. Y si vamos a ver el cuestionario con 13 preguntas, se nos remite ya en la primera al texto entero que hay que mirar bien, entender y trabajar bien con ayuda de la traducción que está en azul entre líneas. Aumento un poco la letra y leemos Duces Grecorum quod Troiam decem nos obsederant neque capere potuerant sacerdotem Apollinis vocaverunt. En azul, los generales de los griegos, como hacía 10 años que asediaban Troya y no la podían conquistar, llamaron al sacerdote de Apolo. Bueno, gracias a esta traducción en azul podéis hacer, antes de enfrentaros al cuestionario, el análisis y sí, sobre todo el análisis morfológico y sintáctico. Por ejemplo, ¿cuál es el verbo principal? Llamaron al sacerdote de Apolo. Este llamaron es vocaverunt. ¿Alguna duda de morfología? Esto es un perfecto. Vale. Un perfecto, tercera del plural. Vale. Entonces tenemos algunos verbos más. Este obsederant y este potuerant, en la oración, como hacía 10 años que asediaban Troyas y no la podían conquistar, este quod tiene un valor causal, por la razón de que hacía 10 años que asediaban Troya y no la podían conquistar. Por lo tanto, obsederant, asediaban, y potuerant, capere potuerant, no la podían conquistar, son dos coordinadas entre sí, pero subordinadas adverbiales causales. Sujeto de vocaverunt, duques. Función de sacerdotem, complemento directo en acusativo singular de la tercera declinación. Apollinis, complemento del nombre, genitivo singular de la tercera declinación. Entonces vais haciendo esto que acabo de hacer yo, solo con esta línea, pues vosotros vais haciéndolo, vais trabajándolo con el resto del texto. Bueno, este es el texto de los griegos piden a Calcante, bla, bla, bla. Parece ser que el texto del cuestionario no es este, sino el segundo, Aníbal y la batalla de Zama. Aníbal, postquam Romanos multis et pagnis proelis superavit, quatuor annos in Italia manebat. Bien, si cogemos esta frase, vemos claramente que manebat, ese se quedó o ese se quedaba, manebat es el verbo principal. Lo que hay entre la coma primera después de Aníbal y la segunda coma después de batallas, por lo tanto, es una oración temporal, es decir, adverbial temporal. Espero que tengáis claras las tres subordinadas posibles en toda lengua, en griego, en latín, en español. Entonces, con la conjunción temporal después construimos una oración subordinada, es decir, dependiente, adverbial temporal. Verbo. Superávit. Este venció. Es decir, después que venció. Este postquam. Después que venció. Aquí hemos hecho el giro en la traducción después de haber vencido. Literalmente, después que venció a los romanos, por lo tanto, romanos complemento directo, os es terminación de acusativo, complemento directo. En muchas y grandes batallas, multis et magnis proelis, ¿esto qué es? Pues hombre,
son ablativos. Ablativos de lugar. ¿Dónde venció a los romanos? En muchas y grandes batallas. Bueno, es una mezcla de lugar y tiempo, una cosa un poco fronteriza entre ambos circunstanciales. Bueno, no voy a hacerlo todo, vamos a volver al cuestionario para ver qué preguntas hay. Por ejemplo, nos pide que digamos si es verdadero o falso que el verbo principal es videbatur. En este texto sobre Aníbal y Cartago. Hay que leer bien, se supone que hemos leído antes esta frase y hemos leído su traducción, y hemos de entender que podría ser principal. De entrada podría ser principal, porque videbatur es un verbo con persona. En cambio, defendere no puede ser principal. Malevant también puede ser principal, contra Scipionem, y Avispania in Africa transiturus esse videbatur. Luego tenemos transiturus esse, que tenéis que identificarlo como un infinitivo de futuro, con el verbo esse y la terminación urus, hacemos el infinitivo de futuro. Por tanto, transiturus esse tampoco puede ser principal. A ver si entendemos la traducción de lo que estamos diciendo aquí. ¿Dónde está el sujeto? Sujeto de esta oración. ¿Qué nominativo tenemos aquí para que sea sujeto? Pues no hay ninguno. Así que preferían defender la ciudad de Cartago. Esto es una primera oración principal. Contra Escipión. ¿Quién era visto que había pasado de Hispania a África. Por lo tanto, si este videbatur depende del verbo qui, del pronombre relativo qui, entonces este videbatur no puede ser el verbo principal y aquí tendríamos que clicar sobre falso. ¿De acuerdo? ¿Alguna aclaración pienso yo daros ahora sobre esto comentado? Si queréis lo repito brevemente. Como solo hay dos verbos, malevant y videbatur, que tengan persona, malevant un imperfecto de indicativo y videbatur un imperfecto también de indicativo pero de voz pasiva, y el sujeto de este videbatur es qui, y qui es un relativo, al ser qui videbatur bla 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 una construcción de pronombre relativo con un antecedente Scipionem, este qui se refiere a Escipión. Bueno, repito, al ser la construcción qui hasta videbatur una construcción dependiente, porque está introducida por un pronombre relativo, pues ya no puede ser videbatur el verbo principal de esta construcción. Tiene que ser, pues, este malevant, un sujeto elíptico ellos. Ellos preferían defender la ciudad de Cartago. Seguimos. En esta misma oración se nos pregunta, ¿los infinitivos son? Es la misma oración de antes. Hay que decir cuál de estas cuatro posibilidades son un infinitivo, una forma verbal infinitivo. Bien, veis claramente que son defendere, terminación de infinitivo de presente activo, y transiturus esse, construcción de un infinitivo de futuro. En la frase 3 se nos pide lo mismo, que escojamos una o más opciones. El sujeto del verbo malevant, ¿cuál es? ¿Es defendere? ¿Es ciudad? ¿Urbe? ¿Es los cartagineses? Sabemos que es los cartagineses. ¿Es transiturus? Bueno, un sujeto tiene que ser un nominativo. Los cartagineses estarían nominativo en nuestro entendimiento. Como sujeto elíptico estaría en nominativo y este es el caso. Los cartagineses. Página siguiente. Pregunta 4. ¿Defendere qué es? Atributo, complemento directo, sujeto. Os recuerdo que defendere aquí, como infinitivo, tiene que hacer la función de un sustantivo. Por lo tanto,
en principio sujeto o complemento directo. ¿Es sujeto o es complemento directo del verbo preferían, malevant? Claramente es complemento directo. ¿Qué preferían? Preferían defender la ciudad de Cartago. Siguiente, pregunta 5. Hay una oración de infinitivo que es... ¿Cuál de estas 4 posibilidades es la oración de infinitivo en la frase que tenemos acá? ¿Es urbem Carthaginem defendere contra Scipionem? ¿Es malevant contra Scipionem? ¿Es solo defendere? ¿Es urbem Carthaginem defendere? La oración de infinitivo completa, completa. Es decir, no está mal que urbem Carthaginem defendere sea oración de infinitivo, pero tampoco estaría mal decir que defendere es oración de infinitivo. La B está completamente mal porque en la oración de infinitivo no puede estar incluido el verbo principal, malevant, pero es la opción A la que recoge entera la oración de infinitivo, con todos sus elementos, el infinitivo defendere, el complemento directo y otro circunstancial contra Scipionem. Pregunta 6. ¿Es correcto analizar sintácticamente urbem Carthaginem como sujeto de defendere? Claro que no, puesto que hemos dicho que es el complemento directo. ¿Es correcto analizar defendere como infinitivo con sujeto propio? Bueno, pues no. ¿Por qué? Porque el sujeto de defendere es el mismo sujeto de malevant. Ellos preferían defender ellos. No ellos preferían que otros defendieran. No. Ellos, los cartagineses, preferían defender ellos. Así que es el sujeto no propio, sino sujeto mismo. No el sujeto propio distinto del infinitivo, sino un mismo sujeto del verbo principal malevant. C. ¿Es correcto analizar Scipionem como sujeto de malevant? Claro que no, es un CC contra Scipionem. D. Defendere como infinitivo concertado. Su sujeto es el mismo de malevant. ¿Es correcto este análisis de defendere? Pues sí. ¿Y este contra Scipionem es un CC? ¿Es un complemento de defendere? También. Va con este contra, preposición, que convierte a el contra Scipionem en un CC. Y urbem Carthaginem es complemento directo de defendere. Exacto. Esto que habíamos comentado. Estamos en las 7 y como veis quedan aún 13. Así que cuando se acaben los 15 minutos, se acabará el vídeo tutorial y podéis seguir vosotros solos. Creo que esta es suficiente ayuda. Bien, vamos a la pregunta 7. En qui ab Hispania in African transiturus esse videbatur, os recuerdo que significa el cual era visto, fue visto, que pasaría. Perdón, vamos a traducir bien esto. El cual parecía, este videbatur en voz pasiva tiene este valor de verbo parecer, se considera impersonal, quien parecía que pasaría, transitaría, con la idea de futuro, de Hispania a África. Vale. Vamos a marcar las posibles afirmaciones correctas aquí. El sujeto de videbatur es Hispania. Imposible. Ab Hispania es un CC. El sujeto de videbatur es qui. Bueno, podríamos considerarlo así o podríamos considerarlo. Sí, vamos a considerar que sí. ¿De acuerdo? Él, esto es una construcción personal, él era parecido que la traducción literal sería él parecía que, parecía es una traducción activa, claro, aunque el verbo sea pasivo, porque el verbo tiene este valor. Bueno, creo que se acaba el tiempo, así que ánimo con lo que queda. Creo que si os lo trabajáis bien, sacaréis el 10. Un saludo.